Muy buenos días, estamos en el programa Testimonios y bueno, pues ahora en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Es nuestra hermana Norca, que está colaborando aquí en Casa Santa Ana. Norca, bienvenida. Buenos días, Padre Cecilio. Para mí ha sido un inmenso placer desde que llegué de mi país, ya 4 años por acá, por Veracruz, México, estar colaborando con ustedes, porque el corazón se me engrandece de agradecimiento, porque yo no pensé ejercer mi profesión en otro país, porque es difícil, pues usted sabe, porque papeles, bueno, gracias a Dios mis papeles están en regla, pero no es tan fácil. Y cómo no estar contenta, estar colaborando por acá en Casa Santa Ana, ayudando a tantos niños, adolescentes y padres de familia que están un poco desorientados, quizás porque no tienen conciencia de lo que es la responsabilidad de ser papá. Aparte de todo lo que se viene por muchos años estudiándose y observando en estos niños y jóvenes, que si trastorno, que si síndrome, etcétera, hay un punto coyuntural hoy en día que ha sido la pandemia. Y esto ha provocado ansiedad, depresión, una serie de síntomas en nuestros niños y jóvenes que de verdad hay que comenzar y hay que seguir desde el amor, pero dejándonos llevar, como les digo yo a ellos. A mí me mete el chisme Papá Dios. Papá Dios me dice a mí qué debo hacer con este niño, porque sin la fuerza de Papá Dios no se puede. Es mi punto de vista, no puedo. Como ven, Norca es una mujer extraordinaria por la situación tan complicada, ¿verdad?, que vive su país, Venezuela. Tuvo que dejar todo, y en ese todo incluía a su familia, por supuesto, y arriesgarse, ¿verdad?, en esta aventura. Y por esa razón la tenemos aquí en Casa Santa Ana. Es una mujer extraordinaria, es muy competente en el ámbito profesional y pues aquí está. Vamos a iniciar pues nuestro momento de testimonio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, todo lo haces bien. Y no se cansa de afirmar esto, la santa palabra en el libro del Génesis, en el momento de tu acción creadora, empieza a crear el universo. Y vio Dios que estaba bien, porque todo lo haces bien. Tu obra de la creación es perfecta y también nos maravilla tu obra de redención. Cuánta belleza, cuánta perfección. Esa obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, día a día se va consumando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te pido, derrama el don de tu Espíritu Santo sobre Norca. Concédele experimentar tu presencia y nunca dudar de tu amor. Que la certeza de ser amada por ti de manera fiel e incondicional le mantenga viva su confianza en ti, su esperanza y su amor por ti. Síguela tocando, Señor, para que la sigas transformando en un instrumento tuyo, en bien de nosotros que la hemos encontrado el camino. Y a cada uno de nosotros, danos docilidad a tu Santo Espíritu y la humildad necesaria para recibir este testimonio y valorar lo que nos has dado, las bendiciones, los regalos que nos das día a día,
a veces embotado nuestro corazón, opacada la mirada de nuestra alma, no vemos esos regalos y al no verlos no te agradecemos. No permita, Señor, que al perderlos despertemos la conciencia, no esperemos hasta ese momento. Concédenos en este presente agradecerte por todo, a pesar de que no entendamos. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Norca, pues, el presente no es una casualidad, es un regalo, pero ha sido fruto de un proceso. Como ese pueblo de Israel, desde el Génesis y toda su historia vista desde la fe, compártanos su historia de salvación. Bueno, voy a comenzar contando brevemente que en el momento de la oración yo me fui a mi infancia, estudié, mi nombre es Norca Partidas, venezolana de nacimiento, amando este país que me ha abierto las puertas. Tengo unos padres maravillosos. Tere, le dicen Tere, y mi papá Goyo, que día a día me reclaman que cuando me voy a ir, y yo le digo, no mamá, vente, que estar aquí en México es divertido porque la comida es sabrosa. Soy la mayor de 4 hijos, la única hembra. Mi mamá siempre me dijo que fui la más rebelde porque era la que le exigía o le pedía hacer las cosas de otro punto de vista. Estudié en colegio católico y ahorita enseguida me fui a la directora del colegio, Sor Rosa, que me decía, Norquita, tú hablas mucho. Y recuerdo que en una oportunidad me suspendieron 3 días porque que hablaba mucho. Pero yo lo que hablaba era de hacer cosas en pro del otro. Siempre tuve claro que había que ayudar al otro desde pequeñita. Y y así fue transcurriendo el tiempo, siempre manejada por esa imagen de nuestra buena Madre, María, que ha sido y siempre será ese modelo a seguir. Cuando a mí me preguntan quién es tu personaje preferido, yo siempre digo que es la Virgen María, porque es ejemplo de entrega, es ejemplo de pasión, es ejemplo para nosotras que somos madres, abuelas, de que nunca vamos a dejar de aconsejar un hijo, de que nunca vamos a darle una palabra de aliento a nuestros hijos. Y ahora que soy abuela de 2 chiquitos, imagínense, eso es una locura. Siempre he estado, ya ahí salí de mi primaria, luego salí de allí y estaba la disyuntiva que si seguía estudiando en colegio católico, pero mi papá me decía, ya el colegio católico de secundaria era de paga, mi papá me decía, hija, yo no puedo, son 4 hijos, un solo sueldo, pero como uno siempre va por el camino de Dios, frente a casa de mis abuelos, colocaron un colegio, un liceo, allá en Venezuela le decimos a los colegios de secundaria liceo, y ahí estudié hasta 3er año de secundaria. Y siempre yo la habladora, la conversadora, la que quería hacer siempre las cosas diferentes, con mi librito de la Virgen María, con mi librito que yo le decía a los profesores, profe, vamos a hacer una convivencia, vamos a hacer esto. Y usted sabe, en los colegios de gobierno no todos, sí había mucha gente creyente, pero todos no eran practicantes. Y así pasó, salí de mi bachillerato y siempre tuve presente que yo iba a servir, yo siempre tuve ese llamado. Cuando yo estoy esperando para entrar a la universidad, mi mamá me dice, te voy a colocar a trabajar, yo tenía apenas 16, 17 años, gracias.
me dice, vas a trabajar en un kinder, a esperar, porque en aquel entonces, como las universidades de Venezuela, las autónomas, las universidades del gobierno son tan buenas, en aquel entonces había que esperar un año para poder ingresar a la universidad, y mi mamá me dijo, tú vas a ir a trabajar con la señora René, una señora que tenía un kinder cerca de mi casa, y la señora René desde entonces, a los 17 años, me hizo responsable de los niños más pequeñitos, y yo no sabía quién era ahí, ni el niño, ellos o yo, porque yo era una niñita de 17 años, hace, no voy a decir cuántos años, unos cuantos años uno era muy inocente. Y yo recuerdo que yo comenzaba mis clases enseñándoles a los niños el Ave María y el Padre Nuestro. Algunos papás me decían que no, que yo soy esto. Yo les decía, no importa, los niños son inocentes, los niños no saben diferenciar religión. Aquí no vamos a hablar de religión, aquí vamos a hablar de Papá Dios. Bueno, y así se me fue quedando la costumbre. Y ese año que estuve trabajando se convirtieron en 3 años trabajando ahí con la señora René. Trabajaba y estudiaba, seguí trabajando y estudiando y me gradué de licenciada en educación, mención biología y química. Bueno, va pasando el tiempo, consigo trabajo por medio de mi papá en la empresa donde trabajaba mi papá, que le daban servicios en las escuelas. Y también yo veía, había muchas imágenes, pero yo también veía que no había esa fortaleza, esa fe. Y comenzamos un grupo de maestras a que se le diera las clases de religión a los niños. Así fuésemos clases por nosotras mismas y se fue fomentando. Porque, se los digo de todo corazón, quien no está bajo la presencia de Dios, quien no está conectado con ese hilo, con esa luz y esa sabiduría que nos da Dios, uno tiende a perderse, uno tiende como que a desviar el camino. Bueno, allí pasaron 9 años trabajando con los más pequeñitos. Ahí fue donde yo comencé con la curiosidad de orientar más. Recuerdo que me llegó un niñito de 7 años, y en ese entonces yo estaba de novio con quien fue mi esposo. Norca, es el gerente de finanzas, y yo no estoy con protocolos ni que por los títulos. Resulta que el niño llegó con un expediente bien grueso de todos los especialistas que lo habían visto y tal, y la cosa. Y yo de manera empírica le dije a la señora, lo voy a poner aquí cerca de mi escritorio para que esté cerca del pizarrón. ¿Por qué no lo lleva al oftalmólogo? Al descubrir que el niño lo que necesitaba era lentes, y yo no sabía nada de cómo orientar a un niño, yo le pedía, porque la mamá me lloraba mucho, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué tiene mi hijo? Y yo lo veía un niño normal, que jugaba, que compartía con sus amiguitos, a pesar de haber llegado después de haber comenzado el ciclo escolar. Y yo le decía, aquí no está pasando nada. El niño necesita lentes, llévelo al oftalmólogo. Finalmente fue falta de lentes. Cuando el niño comenzó a descubrir que podía leer, que podía decir las cosas, wow, ese niño sobresalió. Y ahí fue donde me comenzó a nacer a mí esa curiosidad de que había que ir más allá. Bueno, saqué la parte de especialidad en niños con trastornos con déficit de atención y hiperactividad, tomado de la mano de otra amiga que es psicólogo, Mirna, que yo también le estaba dando clase. En ese entonces estaba este niño que llegó con problemas de vista y el hijo de ella, que yo le decía, imagínense los diagnósticos que yo les daba a sus mamás. Mirna, psicólogo, excelente. Yo le decía a su mamá, Andrés Alberto parece que se tragó un radio, habla mucho. Esos eran los diagnósticos que yo le daba porque no tenía idea de los términos. Bueno, la mamá se le prendió el foquito y dijo, Norquita, aquí está pasando algo. Su mamá se volvió una mujer muy objetiva con su hijo, lo evaluó y me dijo, mi hijo tiene TDAH. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a hacer las dos, esta especialidad. Bueno, hicimos la especialidad, unos exámenes bien fuertes, logramos sacar la especialidad, pero el estudiar no es estudiar y estar en universidades, sino era
ese amor que sentía ella por su hijo y yo por comprometerme con ese niño a salir adelante, que logramos sacar la especialidad. Y bueno, iba pasando el tiempo, y van llegando más niños con problemas, más niños con necesidades, pero saco psicopedagogía, luego sigo, Dios mío, me está faltando otro elemento, y me gradué de psicólogo ya grande, ya hecho una mujer, ya mi hija tendría como 6, 7 años, estaba más grande mi hija, precisamente porque uno tiene que ser bien claro y bien específico a la hora de ayudar a los niños. Pero todo este recorrer profesional y de estudio siempre estaba como un ángel de la guarda a mi lado, que era mi abuela. Y ella murió cuando yo tenía 12 años y mi abuela me decía, sí puedes. Aquí yo estoy pidiéndole a José Gregorio Hernández, que por cierto en el mes de abril de este año lo beatificaron, es un santo en Venezuela, un médico que hizo mucho por los humildes, y bueno, y él murió en un accidente, y desde entonces hasta la presente fecha ha hecho muchos milagros en muchas personas. Y estaba esa imagen de mi abuela que me decía, si puedes, si vas a seguir adelante. Entonces es ahí donde yo digo que definitivamente el camino de Dios es el mejor. En uno de esos caminos que uno va, trabajé también en colegio marista, también católico, con una filosofía de trabajo hermosa, donde se le daba talleres a los niñitos, amigos en marcha lo llamaban, que era como crearles las semillitas a ellos de la lectura de la Biblia. Era un trabajo maravilloso, iban creciendo, y era REMAR, que era Renacimiento Marista, donde se profundizaba más lo que era la vida de Dios, creer en Jesús, creer en el Maestro. Bueno, ahí trabajé hasta en el 2012, que mi hija se gradúa de bachiller, porque esa era mi meta. Yo estoy al lado de mi hija porque ese era mi objetivo. Yo quiero que Norca tenga esa formación católica y religiosa, porque marca la pauta. Cuando uno crece con fe, el muchacho, padres de familia, se los digo de corazón, cuando uno forma en nuestros hijos esos valores religiosos, ellos marcan la pauta. No lo digo por mi hija, lo digo por la cantidad de jóvenes que yo he visto que son ya papás, son profesionales, y tú vas a su casa y primero rezan el rosario, rezan en la comida al momento de recibir los alimentos. Todos esos hábitos, porque es bien importante que se tengan esos hábitos de agradecer a Dios que tenemos los recursos que tenemos que comer, porque cuando nosotros volteamos a otros lados hay personas que están en peores condiciones con nosotros. Entonces nosotros nos las pasamos quejándonos de lo que tenemos y no le damos gracias a Dios de eso que tenemos. Y bueno, va pasando el tiempo. Y en una de esas, me quedo sola porque mi hija se va a la universidad, y me llega mi hermano y me dice, Norca, ¿por qué tú no haces el retiro de Emaús? Yo lo hice. Tengo un hermano que se lo comentaba ahorita al padre Cecilio, que es un hombre de muchísima fe, es un hombre que se entrega a la iglesia, al servicio al prójimo, sobre todo a los ancianitos, ¿no? Porque ya hoy en día dicen que no se le dice tercera edad. Bueno, yo le dije, ¿por qué no? Cuando yo voy a hacer ese retiro, él me inscribe, él pagó todo, yo no sabía nada. Era justamente después de mi cumpleaños, me dijo, te voy a dar ese regalo. Gracias. Y le dije, gracias por el regalo. Y en ese momento que nosotras comenzamos, porque primero era el retiro de los hombres, a los 15 días era el retiro de las mujeres, me conseguí con muchas amigas que tenía mucho tiempo que no veía, y una hermandad que hasta el día de hoy, ya yo tengo 4 años aquí en México, 4 años que conformo parte de ese grupo de Emaús, y una hermandad maravillosa. Y en ese retiro, yo recuerdo, ya las jornadas eran largas, de charlas, de testimonios. Me acuesto y yo sentí que abrieron la puerta. No
vayan a creer que eso, pero yo lo sentí, yo no quiero que vayan a decir que uno está hablando por hablar. Yo sentí como una imagen y yo dije, Jesús, gracias. Y sentí que sentí esa luz que me iluminó. Y una vez más reitero que definitivamente uno tiene que ir por ese camino, porque si no tenemos esa fe, si no tenemos esa fortaleza, por lo menos en mi caso, que me tocó salir de mi casa con una maleta, solo con una maleta, yo me vine con dos, una maleta que eran mis cosas, en otra maleta las cosas de mi nieto que nació aquí en México. Yo dejé un kinder, un centro de orientación que estaba conformado con niños con necesidades educativas especiales, porque yo me estaba sintiendo ahogada, porque no alcanzaba ni para pagarle a las maestras. Bueno, finalmente ese kinder se cerró porque la cabeza del kinder no estaba allá, y por la parte económica, que ya eso harina de otro costal. Salir de tu casa, donde tenías tus comodidades, donde tenías todo, tu familia, tu mamá, tu papá, y comenzar de cero a la edad que tengo, no es fácil, no es fácil. Pero cuando uno tiene una actitud positiva y cuando tú crees en ti, porque vienes de la mano de Dios y de la Virgencita, tengan la certeza que todo sale adelante. No me tengo, claro, quisiéramos que de mi parte que mi hija y su esposo tuvieran un mejor trabajo, pero yo les digo a ellos, eso es un proceso, porque todo es actitud, es un proceso, tenemos que adaptarnos a la cultura, tenemos que adaptarnos a todo, pero no nos quejamos, vivimos entre comillas muy bien, tenemos comida, los niños están sanos. ¿Qué me está haciendo falta? Que esté mamá y papá acá, pero bueno, ya llegará el momento. Porque cuando nosotros nos desesperamos es donde nosotros comenzamos a dudar de esa fe. Cuando yo me desespero es cuando comienzo a dudar de que existe un Dios que me está acompañando. Y tenemos la mala costumbre de que quiero que las cosas se hagan a mi tiempo. Y no es a mi tiempo, es al tiempo que Papá Dios quiera. Porque Él me está observando, Él los está observando a ustedes. Él conoce todas nuestras necesidades, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que queremos. Pero Él dijo, como buen papá, así como hemos sido nosotros y como han sido nuestros papás, que nos vamos a decir, en algún momento hemos hecho una tremendura, en algún momento yo le grité a mi mamá, y siempre nuestros padres nos perdonaban y nos abrazaban. Así es Dios, Él nos espera, Él acepta a todo el mundo, porque también lo terminé de corroborar en ese retiro de Emaús. Ahí había de todas las religiones, ahí habían personas con pelos azules, verdes, morados y todo. Y cuando yo vi la transformación de esas personas, yo dije, gracias Dios por esta bonita obra. Porque ¿cuál es el sentido? Unirnos. ¿Cuál es el sentido? Orar. Y yo como psicólogo les digo, la mejor terapia que hay es la oración. A eso se le llama psicología transformacional. Es la oración. Claro, hay técnicas cognitivas conductuales, muchas técnicas. Pero yo antes de comenzar a mi trabajo, yo me encomiendo a Papá Dios y le digo, Papá Dios, aquí tengo un caso de una niña de abuso sexual. Aquí tengo un caso de una niña de abandono por sus padres. Aquí tengo, dime qué hacer para que estos niños, estos adolescentes, logren recuperar la confianza en sí mismos. Porque no está fácil la situación. No está fácil. No para nada. Esta pandemia ha sacado, yo les digo así, los monstruos que muchas personas tenían por dentro. En esta pandemia, los papás lograron entender que era una convivencia familiar porque ellos estaban todo el día trabajando. En esta pandemia, los papás lograron valorar el trabajo de las maestras, porque yo también escuchaba, esa maestra sí manda tarea, pero ahora se dan cuenta el trabajo valioso de una maestra.
porque como no sabían lo que era una convivencia las 24 horas, los 7 días de la semana, en esta pandemia salió a reducir que sí hay que trabajar y hay mucho trabajo. Sobre todo el enseñarle al niño lo que vale esto, lo que vale la comida, y no es por sacárselo a los niños, sino que yo estoy notando que hoy en día los papás dan como para cubrir esa ausencia de ellos. Los niños no están reclamando regalos, los niños no están reclamando exceso de juguete, los niños lo que están reclamando es un abrazo y un beso de papá, y eso no nos cuesta nada, en lo absoluto, no cuesta pero nada. Entonces, si uno no va buscando esa transformación, porque les digo, yo de verdad, como me decían en aquel entonces, no, que rebelde, yo me lo creí, y en todos lados yo andaba como si fuera un perrito, reactiva, hasta que yo dije, no, esto no puede ser. Y ha sido a través de la lectura, a través de ver las obras maravillosas y de los milagros. Me leí el libro Conversando con Dios, cómo existen día a día milagros en nuestras vidas, en la vida de nuestros semejantes. Pero ¿cuál es? ¿Por qué se dan esos milagros? Cuando tú confías que existe un Dios que nos cuida y nos protege. Volviendo entonces a ese retiro, cuando yo salgo de ese retiro de Emaús, salió una hermandad tan bonita y me llega una gran amiga, una amiga que estudió conmigo secundaria y bachillerato y parte de la universidad. Ella se llama Yané. Ojalá Yané si llega a conectarse para que vea cuánto la quiero. Ella me regaló un libro, estoy hablando de 2017, fue cuando sucedió ese retiro, y yo leo el mensaje, la dedicatoria que ella me le colocó al libro, y me dice: nunca había visto a nadie tan claro de lo que era su propósito de vida. Ay, siempre estoy clara que vengo a dar un servicio. Y ayer, cuando leo el Evangelio y escucho el Evangelio que dice, hay que servir, yo dije, wow, hay que dar, porque la sociedad nos está reclamando y hay que escuchar. Ese libro se llama La gente con propósito, y los invito a que lo lean, porque poco a poco ahí en ese libro te van dando como que el camino para lograr ese propósito que tú quieres en tu vida. Porque si nosotros no tenemos claro cuál es el propósito que yo vengo a tener en este planeta, en esta tierra, yo voy a estar perdido, y de esa manera voy a educar a mi hijo. Entonces uno tiene como familia sacar tiempo. Los niños no están pidiendo calidad. Yo le digo a las mamás, con 20 minutos que tú te pongas con él, porque hay muchos problemas de lectura, enseñarle a leer con la tareita que yo le mando o le manda a su maestra, tú logras que el niño vaya aprendiendo a leer. Con 20 minutos que tú te sientas y agarres, hay tanto material para enseñarle a los niños lo que es la Biblia, con juegos, con dibujos. Ellos van entendiendo lo que es el amor de Dios. Y tengo un ejemplo con mis dos chiquitos, con Santi y Tomás. Mi hija, vuelvo y repito, formada con valores, con todo lo que es la parte religiosa, de rezar, de tener a Dios presente. Ella todas las noches se pone a rezar con ellos. Hoy es viernes, el miércoles en la noche, sobre mi mesita de noche había una estampita, y Tomás me dice: tata, papá Dios, vamos a rezar. Ok, mi amor. Ese niño, y que estaba leyendo lo que decía por detrás, y lo que estaba era repitiendo el Padre Nuestro. Tiene 3 años. 3 años. Los niños actúan por modelaje. Los niños actúan cuando somos constantes en esas costumbres y en esos buenos hábitos que nosotros queremos formar en ellos. Ojo, yo no estoy diciendo que somos la familia perfecta, no,
porque sí también cometemos errores, a veces también provoca, te estoy hablando y no me haces caso, porque somos seres humanos, pero cuando yo vi ese inocente que agarró la estampita, vamos a rezar, y voltea y lo lee, era otra oración, pero él repitió el Padre Nuestro 3 añitos, es ahí donde uno dice, sí vale la pena estar con ellos, sí vale la pena crecer con esos principios y esa oración. Y vuelvo y repito, la mejor terapia, así tú tengas el problema más grande, obviamente estamos los profesionales de la conducta. Nosotros lo orientamos, haga esto, esta es la estrategia, esta es la técnica, tome sus decisiones, pero si usted no hace oración, y cuando hacemos oración es hablar con Dios, hablar. Y Él solito, a medida que tú comienzas a hablar con Él, Él solito te va dando respuesta el por qué o para qué tú estás viviendo esa situación. Como se lo dijo una niñita de tantos problemas que tiene, mamá y papá, ustedes son los responsables por haberme dejado en esa casa sola con ese señor, y no quiero darle el nombre a lo que descubrí. Ustedes imagínenselo, porque el dolor que te da, yo me tengo que hacerla fuerte, pero cuando yo termino de escuchar esas cosas, yo me desmorono, porque no es posible. Y la niña se lo dijo a su papá, papá, mamá, ustedes son los responsables por haberme dejado en esa casa con ese señor. Entonces nosotros tenemos que tener cautela con nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener 20 ojos con nuestros hijos. Ayer yo recuerdo que en la misa el Padre Cecilio hablaba del abandono que estamos viendo en nuestros niños. Estoy viendo mucho que vienen esas abuelitas que no pueden ni siquiera subir las escaleras cuando me los traen a consulta. Y la mamá, ay doctora, se le salen las lágrimas, es mi hija y no sé dónde está. Yo digo, Señor, ¿es que no les dolió haber parido ese muchachito? Entonces no podemos seguir transfiriendo nuestras responsabilidades como mamá a los abuelitos. Lo hacen con amor, pero ya ellos no tienen la fuerza para estar con ellos. Cuando llega la mamá, cuando se reúne la mamá y el papá con ese niño, es un milagro. El niño sale adelante. Doctora, usted es la mejor psicóloga. No, yo no soy la mejor psicóloga. Lo único que te dije, tienes que ser buena mamá y buen papá. Más nada. Y eso no es difícil y eso no nos cuesta nada. Y entonces así va pasando el transcurrir del día a día, y se los digo con todo mi corazón. Conectar corazón con pensamiento es la mejor decisión que podemos tener. Si tú le dices a tu corazón, lo que estoy haciendo está bien, y sientes escalofrío en tu cuerpo, no lo hagas. No lo hagas. Cuiden su cuerpo, cuiden sus pensamientos, porque no solamente es que lo que yo veo, ay, me estoy cuidando mi alimentación para vivir la presencia, perfecto, porque eso es salud. Si yo como bien, estoy sana, estoy de acuerdo, pero también tengo que alimentar mi mente, llenar mi mente de pensamientos sanos, de lecturas sanas, llenar mi cuerpo de cosas sanas. Hoy en día, con la cuestión de la libertad, del libre albedrío, la gente se está distorsionando. Se está distorsionando mucho. Y no es, como se lo digo a las mamás, a los papás, 10 minutos de placer te puede traer un grave problema. Piensen las cosas. Cuando uno es papá, es una gran responsabilidad que tenemos. Los niños aprenden, vuelvo y repito, por modelaje. Los niños aprenden por lo que yo hago. Los niños ven lo que yo digo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese verbo. ¿Qué le estoy transmitiendo yo a mi hijo? ¿Qué le estoy transmitiendo yo a mi mamá, a mi vecino, a mi colega? Entonces,
Es cuestión de conciencia, que somos esencia, y la esencia tiene que ver con la parte espiritual. La espiritualidad se desarrolla, se trabaja. No se nieguen a eso. Cuando tú te acuestas a dormir y sientes esa paz, esa es el verdadero camino de la felicidad. ¿Y quién te lo da? Papá Dios. Y nuestra Virgencita, nuestra buena madre, nuestra mamita María, que nos protege. Porque qué madre no quiere el bien para sus hijos. Y bueno, y así ha transcurrido parte de mi vida aquí en México, muy contenta con la apertura que se nos está dando. Por ahí vienen ya buenas cosas, vamos a seguir trabajando con los niños, vamos a conformar un equipo con terapista de lenguaje, más psicólogo, porque a lo mejor yo le digo al padre, yo sueño que esto va a estar lleno de chicuelos y después no vamos a poder atenderlo, porque lo que queremos es atraer para evangelizar. ¿Tiene un trastorno? Sí, lo vamos a ayudar, perfecto. Pero nuestro segundo objetivo, después de que ese niño mejore, es evangelizar a este niño y a esta familia. Hoy doy testimonio de que Dios es providente. No por lo que he vivido, sino por lo que he escuchado en este compartir de Norca. Dolorosamente tuvo que soltarse de su familia, soltar lo que con cuánto trabajo ella, y con ayuda por supuesto de Dios, había construido. Su escuela, su kinder, sueños realizados, pero que de momento Dios permitió que le fueran quitados. Y salió con 3 maletas. Su maleta, la maleta de su nieto y una maleta cargada de ilusiones. Se vino para esas tierras. Y Dios se ha manifestado, porque cuando Dios se manifiesta, nos anima, nos consuela, nos hace ver que este es el camino y que vale la pena caminarlo. Y no llegó a encerrarse como haría quien no tiene fe, no se sumió en la depresión quejándose por todo lo que había dejado. No, Dios la ha sostenido, como hemos visto. Dios con su poderosa mano, además de sostenerla, la está transformando en una mujer bendecida. Y ser una mujer bendecida, ser un hombre bendecido, es un dador de vida. Él está dando vida porque ha recibido la vida de Dios en esas bendiciones. Está dando vida en su entorno, en la familia, en la comunidad, en Casa Santana, que es también su nueva familia. Es una bendecida. Y recuerda, todo bendecido es un dador de vida. Ahora mismo hemos escuchado, está ofreciendo, ¿verdad?, a los padres de familia que tengan algunos problemas con sus niños, y si no, pues acérquenos a Casa Santana, infórmense de este proyecto, porque Dios ha enviado a Norca para asistirnos, para pulirnos en la misión de ser padres responsables y para reparar aquello que todavía estamos a tiempo de reparar, para no echar a perder nuestros pequeños, porque dice, ellos aprenden por modelaje. A lo mejor el modelo que se le ha presentado a estos niños no ha sido lo mejor, pero no estamos condenados a seguir repitiendo patrones que no han servido para nada, ¿verdad?, especialmente en la formación integral de estos niños. Entonces, este es el tiempo de reparar. Sin más, agradecemos a Dios por este momento tan lleno de su presencia. Este es un momento de gracia, y recuerda, llamado a ser una persona bendecida. Y una persona bendecida es una persona dadora de vida. Da gracias a Dios en todo momento y responde desde el amor a aquel que le ha amado primero. Norca, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Cecilio. Una vez más me pones en unos aprietos, me pones muy emotiva, pero muy agradecida
porque aquí tengo a mamá María cuidándome. Y a mi mamá la tengo aquí. Ella sabe que estoy haciendo lo que me gusta, porque es que me gusta. Yo no lo hago para decir, ay, salí en una entrevista, no. Me gusta mi trabajo. Y para cerrar, lo que usted decía, encerrarse y deprimirse no es el camino. Cuando yo llegué aquí a México, los primeros 6 meses, yo estuve planchando en una lavandería. Porque bueno, llegué, nació mi nieto, se fue el dinero y todo. Yo le dije, hay que comer. Y mi mamá me decía, Norca, pero si tú nunca has planchado, mamá, me tocó aprender. Esos mexicanos tienen que, ¿cómo se debe poner una ropa planchada por ti? Mamá, se la ponían y la señora me llevaba la ropa también a mi casa. Hasta los sábados planchaba y aprendí otra cosa. Sabemos que el oficio de planchar es fuerte, pero aprendí otro y iba con la mejor actitud. Y eso que usted dice es muy cierto. Encerrarse a llorar y a deprimirse, porque las cosas no salen como yo digo, no es el camino. Hay que buscar. Si no es este, es el otro. Hay que buscar, pero con mucha certeza de que Dios es el que te va abriendo las puertas. Muchas gracias, Padre, de verdad muy agradecida, muy agradecidos a todos. Aquí está Casa Santana, es la casa de Dios. Padres de familia, vengan, que aquí no solamente es Norca, se está conformando un equipo de grandes mujeres que se entregan de corazón. Ahí tenemos a Ale. Esa señora llega a hablar conmigo y estoy con un niño y se olvida de hablar conmigo y se pone a trabajar con el niño sin saber quién es el niño. Se está conformando un equipo de mujeres que tienen amor por lo que vamos a hacer. La oferta es para ti. Ahora sí, Dios me ha dejado con la boca cerrada. Miren, en la escuela de la vida, yo iba a pensar que esta mujer, que ni en su casa planchó y tuvo que ganarse los primeros pesos aquí en nuestra tierra planchando. No cabe duda, Dios nos ha dado hoy un excelente testimonio a través de Norca para que también no perdamos el piso, no nos instalemos en nuestra área de confort, porque la vida da tantas vueltas, no sabemos, es como una rueda de la fortuna. Estamos abajo, al ratito estaremos arriba, estamos arriba, al ratito estaremos abajo. Entonces, hermano, hermana, pon los pies sobre la tierra. No dejes de levantar tus manos hacia el Señor, darle gracias por tantas bendiciones recibidas. En la adversidad, no te olvides de darle gracias también. No te quejes, dale gracias. Y en la bonanza, aprende a ser agradecido, porque de lo que tenemos, nada de eso merecemos. Grande es la misericordia para con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Recuerden, estamos conformando una escuela para padres de familia, y aquí infórmate sobre Norca y el proyecto que tenemos para que tus hijos en este tiempo de pandemia están perdiendo calidad en todos los sentidos, humana, espiritual y también académica. Pero Dios te ha dado Casa Santana para que tú te apoyes en ella y los niños consoliden su formación, mejoren en su crecimiento integral y no los eche a perder la pandemia junto contigo. Nos vemos el próximo viernes en el próximo programa.